de Pedro, capítulo 1, en esta tarde, hermanos, Pedro, como usted puede leer ahí en su Biblia, está escribiendo en esta ocasión a todos los creyentes. La carta de Pedro son cartas que son para todos los creyentes en general. Se le llaman cartas universales. Y Pedro comienza en el versículo 1. Vamos a estar estudiando hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en esta tarde. Y es una gran bendición poder compartir su palabra. Leemos la palabra, nos ponemos de pie esta tarde para leer su palabra. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1, versos del 1 al 4. Y si de repente suelto en esta mañana, usted tenga paciencia, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos ahora a que estamos en las tardes. Y después cuando estemos allá en las mañanas, paciencia cuando digamos estamos en las tardes. Amén. El Dios de la mañana es el mismo Dios de la tarde. Lo que importa es que sea el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Así que leo su palabra y usted lea conmigo ahí para usted. Simón Pedro, y siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Dejémoslo ahí en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Amado Dios, si no fuera por la sangre del Cordero, no sería apto ni merecería, y aún por tu sangre no merezco estar aquí, Señor, pero por tu gracia, Dios, tu palabra va a ser predicada. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú nos edifiques a todos aquí, empezando por mí, Señor, que nos hables a todos aquí, Señor, en esta tarde. Señor, que nos permitas, Dios mío, digerir, Señor, consumir de tu palabra, Señor, lo que ella es, no lo que uno piensa que ella es. Ayúdanos a consumir de ella lo que tú has dicho y su esencia, Señor. No queremos adornos ni cosas de hombres. Padre, si tu presencia está entre nosotros, Dios mío, y también tu palabra es real, Señor. Y como esto es real, yo te ruego, Señor, danos hoy entendimiento. Abre nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, y que toda carga, estrés que hayamos traído a este lugar, Señor, podamos ahora tirarlo sobre ti, podamos ponerlo sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tu palabra nos nutra en esta tarde, porque ella es medicina para nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿puede sentarse en esta tarde? Se puede sentar ahí donde está. Pedro, me gusta cómo comienza él al inicio. Dice, Simón Pedro, él da su nombre, se presenta, ¿verdad? Después se pone como siervo, algo que no dice en la otra, y dice su ministerio, apostolado de Jesucristo. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro comienza su dirección, su enfoque, o sea, a los que él dirige esta carta, es a hombres y mujeres que estaban en el mundo entero, que estábamos bajo la misma fe. Pero Pedro añade algo interesante. Pedro comienza afirmando la doctrina de la Trinidad. Y note que dice, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es bueno
porque Pedro lo está dando, lo está enseñando, y es uno de los pocos versículos donde está así tan claramente, ¿verdad? Otro de los versículos donde vemos la Trinidad está en Tito 2:13. Si quieres lo puedes buscar. Tito 2:13, los que les gusta leer el texto, ¿verdad? Los que les gusta ahí leerlo, verlo por usted mismo. Había un programa que decía, no dejen que te lo cuenten, ¿verdad? No dejen que te lo cuenten, verifícalo por ti mismo. Y eso es bueno siempre uno poder ver en su palabra, verificar. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro texto muy conocido en la iglesia es cuando Tomás, recuerden, Tomás el incrédulo, Tomás el que tú y yo a veces nos identificamos con él. Jesús había resucitado, las mujeres lo habían visto, la fe de ellas había sido sacudida, ellas estaban llorando alegres porque los discípulos también lo habían visto, algunos de ellos, Pedro entre ellos, pero Tomás no lo había visto y estaban todos alegres con que el Jesús, el que habían crucificado, había resucitado. Y Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Si no metiere mi dedo por su mano y por su costado, no creeré. Dice que 8 días después estaban reunidos todos orando y se apareció Jesús entre ellos. Y dijo, paz a vosotros. Menos mal que decía paz cada vez que se aparecía así, porque de repente Jesús aparecía y lo menos que puedo hacer es decir paz. Tranquilo, porque oye, el corazón se te puede de repente detener. Y Jesús se apareció entre ellos y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 20, verso 28, que se viró y le dijo a Tomás, Tomás, he aquí mis marcas en mi mano y en mi costado, ¿verdad? Y entonces Tomás dice, Juan 20, verso 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Ahora, el Dios eterno, el Dios que abrió los mares, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que creó todas las cosas, ya ellos estaban viendo ahora la unidad entre ese Dios eterno, ¿verdad? Y Jesús. Elohim y ahora Jesús, sabiendo que es uno. Y Pedro lo pone en su saludo, comienza con eso diciéndolo. Después Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, la fe que tú tienes en Jesucristo es una fe preciosa. ¿Sabes por qué? Cuando es una fe genuina en Jesucristo, porque no es una fe que depende de lo que veas, porque cuando depende de lo que ves, ya no es fe. Eso es evidencia. Y Pedro está diciendo a todos aquellos que tienen una fe como la nuestra, una fe preciosa, ¿verdad? Les mando esta carta, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. En el año 1940, en el mes de mayo del mismo año, del 1940, cuando Hitler en su mayor apogeo, en su mayor, diríamos, en su clímax mayor de alcance, de poder, de abastecimiento, de arsenal, en su momento que no tenía horizontes, donde se lanzaba, ahí conquistaba. Él tenía en su mente llegar a Londres e invadir Londres. Era uno de los que le faltaba en su zona, en su círculo de ambición. Pero para aquel momento había sido ascendido recientemente un hombre llamado Winston Churchill, que es el primer ministro de Inglaterra. Este hombre se vio sin respuestas para poder resistir al ataque invasor de Hitler. Y cuentan la historia que Winston Churchill mandó una carta, así como la que mandó Pedro, a todo Londres, a toda Inglaterra y a todos los que vivían fuera de Londres, pero que tenían ciudadanía inglesa y tenían intereses afines con Inglaterra.
Hitler iba de en camino para Londres, pero nunca llegó. No se sabe qué lo detuvo en el camino. Al parecer, una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca volver. Y es que antes de que esta niebla ocurriera, Winston Churchill mandó a pedir a toda Inglaterra una cadena de oración por este momento. Mandó a pedir oración y después de este suceso, después de este evento que ocurrió, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que se ha quedado en la historia para siempre. Dijo: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. ¿Usted cree eso esta tarde? Si lo cree, gloria a Dios. Si no lo cree, se lo perdió porque es real. Dios existe, creamos o no le creamos. No depende de lo que creas, ¿verdad? Es como cuando yo estaba en mi país, que me hablaban de este país. Creyéralo o no, estaba aquí el país. No es cuestión, ahora si tú lo crees, ya comienzas a vivir en una intimidad con Él. Y es una de las cosas que Pedro estaba diciendo. Esta fe es tan preciosa, ¿verdad? Que Él manda las cartas y ahora comienza a darnos una serie de consejos que son también de alto valor y calibre para aún hoy 2024. Una nación entera orando, hermanos, puede sacudir el mundo entero. Y detuvo a un gran conquistador, ¿verdad? Demoniado, nocivo, pero la oración de una ciudad entera, clamando a Dios. Una ciudad que para cuando aquello en el 1940 había sido impactada por grandes reformadores como Martin Lloyd-Jones, como Charles Spurgeon hace unos años atrás y otros muchos que se habían levantado y era diferente. Sí, Winston Churchill nace hoy y manda a Londres a orar. Hitler toma Inglaterra como si fuera un parquecito, porque es una nación que se ha olvidado del evangelio. Los templos están vacíos, las catedrales vacías, las han convertido en discotecas, en clubes, en lugares para hacer deporte y demás. Esa es Inglaterra hoy en día. Pero Dios ha traído un movimiento en América Latina, porque Dios es el Dios que se mueve también donde la gente clama a Él. Y los que salieron de aquellos tiempos a ser misioneros hoy en día en América Latina, hoy hay más despertar en toda América Latina que en toda Europa. Antes el avivamiento estaba en Europa y en América Latina había catolicismo, mortandad. Hoy en día hay más evangélicos en toda América Latina que en misma Europa. Y no hace falta salir ahora a evangelizar Europa de nuevo y a evangelizar de nuevo este país de nuevo. Fíjense cómo obra cuando una nación entera clama al Señor. Cuando una nación se arrodilla ante el Señor. Y Pedro está escribiendo a un grupo, a la iglesia en general, que están repartidas por el mundo entero, y les está diciendo que nuestra fe es preciosa. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Y comienza Pedro diciendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Interesante, Pedro está empezando con una excelente noticia y es algo que nos ha sido dado. A todos nos gusta cuando nos dan algo. ¿Es cierto? No nos gusta cuando nos empiezan a pedir o empiezan a ponernos reclamaciones o peticiones que tenemos que cumplir. Pero Pedro comienza diciendo a estos que tienen esta fe preciosa, a estos que habéis sido llamados, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Qué querrá decir Pedro cuando nos dijo que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder? Hermanos, el poder de Dios es un poder divino.
porque todo lo que sale de Dios es santo. Y Dios es santo, ¿verdad? Y Él no comparte su gloria con nadie. En Jeremías, quiero llevarlo a Jeremías 29:11 para que veamos un poco más acerca de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Jeremías 29:11, 29 del 9 al 11. Lo leemos en esta tarde, si usted puede leerlo en su Biblia ahí. Dice el profeta Jeremías, verso 9, capítulo 29. Porque os profetizan falsamente en mi nombre. Dice el Señor a través de Jeremías, no los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor, cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerles volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Cuánto dicen amén? Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Un poco de contexto detrás de este versículo. Los judíos están en el cautiverio. Judá, Israel primeramente, y 220 años después Judá fue tomada cautiva a Babilonia. Están allá bajo un rey asesino, pagano, que mató a sus mismos hijos. Aquello fue una masacre. Era un asesino. Era algo realmente inhumano. Y está Israel viviendo bajo este cautiverio en Babilonia, lejos de su familia. Sus mujeres, sus niños habían sido llevadas. Aquello había sido una barbarie. Y se empiezan a levantar falsos profetas a decirle al pueblo de Israel que el tiempo se reduciría, que sería en menos tiempo cuando serían libres. Y se levantan falsos profetas empezando a dar falsas profecías. Y por supuesto, nuestro oído, que es un oído que le gusta oír lo que le conviene, muchos comenzaron a escuchar a estos falsos profetas. Pero Jeremías era el que Dios tenía en punta como una lanza. ¿Saben ustedes, el profeta Jeremías, llamado desde que era un niño? Amén. Lo tenía listo para dar la profecía y dice en el verso 9, porque os profetizan falsamente en mi nombre, no los he enviado. Pues así dice el Señor, cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerles volver a este lugar. ¿Cuál es este lugar? Es Judá. Una vez más, regresarlos a Judá, ¿verdad? Regresarlos a su tierra, a su familia. Pero había gente hablando falsedades y los creyentes lo estaban creyendo. Estaban engañando al pueblo. Y fíjese que hoy sucede algo parecido. Hoy se levantan muchas gentes, supuestamente cristianos, pastores, evangelistas, y hablan tantas cosas a nombre de la palabra. Y todo lo que dan son buenas cosas nada más. Pero no son capaces de corregir nuestro pecado, nuestra conducta, nuestras vidas con el Señor. No son capaces de confrontarnos porque lo que quieren es aumentar la membresía de oyentes y de reclutados. Y es muy fácil cuando uno está hablando rosas y hablando regalos y promesas solamente. Es muy fácil captar la atención porque este es un mundo que está fracturado. Y al estar fracturado uno busca enseguida. Mire hermano, cuando uno va a las consejerías, de entrada, cuando una familia va a una consejería muchas veces comienza buscando al consejero que ellos quieren. Porque ya saben lo que le van a decir. Porque quieren escuchar algo específico que saben que esa persona se lo va a decir. No sé si a ustedes se les ha pasado que tienen amistades y tienen de repente que pedir un consejo. Pero lo que tú quieres no es un consejo. Lo que tú quieres es una afirmación a lo que tienes en tu mente. Y por tanto vas a buscar
a quien ya sabes que te va a afirmar. Pero sabes que si vas al otro o a la otra, te va a decir, no, no hagas eso. A veces somos, ¿verdad? A veces tenemos hasta malas intenciones en cómo hacemos cosas buenas. Es bueno pedir consejo, pero a veces lo hacemos a nuestra conveniencia. E Israel estaba escuchando a estos profetas, falsos profetas. Estaban dando fechas inciertas, no eran precisos en las fechas y ellos por supuesto querían entonces escucharlos y obedecerlos. Pero Dios les dijo, tranquilos, el plan que tengo con ustedes es un plan mucho mejor. Van a seguir aquí todavía, van a seguir todavía en Babilonia, pero lo que tengo yo para ustedes es mucho más glorioso, es mucho mejor que lo que esos falsos profetas pueden ustedes decirle. Dice, declara el Señor, tengo planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Pero entonces ahora viene la condición. Esa es la promesa, pero ¿cuál es la condición entonces? Me buscaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Hermanos, hoy en día es muy popular Jeremías 29:11. Tengo planes de esperanza y de paz y de bien para no alarmar. Todo eso es bueno, pero lo que no es popular es Jeremías 29:30. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Verso 12, o sea, el versículo 12, 29, 12 y 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29, 12, 13 habla lo que tenemos que hacer nosotros cuando hemos creído en el Señor y por tanto el plan de Dios se desempaca, se abre para tu vida porque estamos buscándolo el Señor. La salvación Él nos atrae, pero la perseverancia en el Señor, hermanos, tú y yo tenemos que negarnos cada día a nuestro propio yo. Y tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Tenemos que clamar al Señor. Tenemos que invocar al Señor. Entonces, Pedro está diciendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de ¿qué? De su divino poder. ¿Qué cosa es la vida? Las cosas que pertenecen a esta vida, Dios nos ha dado por medio de sus promesas riquezas espirituales y armas espirituales para tú y yo poder permanecer y prevalecer en la tormenta. No está hablando acerca de que las cosas que tenemos en la vida como cosas materiales, no es eso, aunque también uno de los eruditos decía que aún podemos incluir aquí todos los recursos naturales que Dios nos ha dado también para poder disfrutar también de ellos. Hermanos, Dios ha dotado a esta tierra, a esta humanidad, de todas las cosas necesarias para su vida normal, acorde en esta tierra. Lo que pasa es que en la ambición, ¿verdad? ¿Cuál es el mal de todos los hombres? El amor al dinero. Al haber amor al dinero, ha habido una desproporción en la repartición de todos los bienes y es por tanto que entonces vemos un desnivel en todas las cosas. Pero el mismo Jesús dijo, a los pobres los tendréis siempre con ustedes. Así que eso es algo que siempre van a estar. Dios nos ha dado por medio del Evangelio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por tanto, estamos completos en el Señor. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo tú y yo podemos ser mansos y humildes de corazón? En un mundo donde ser mansos podría ser puede aparentar ser flojo o ser humilde, podría ser alguien que realmente no sabe lo que está pensando, no sabe lo que está haciendo. Nos dice en Colosenses capítulo 2, verso de 10 al 12. Dice, y habéis sido hechos completos en Él. Colosenses 2, 10 y 12. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos,
al quitar de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Dice Pablo a los colosenses, estamos completos en Él. Y hermanos, es importante que tú y yo sepamos que en Cristo tenemos todo lo que a ti y a mí nos hace falta. En el Señor tenemos todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida cristiana exitosa, para poder amar a los enemigos, para poder caminar en un evangelio victorioso, para poder realmente tú y yo amar al Señor como Él merece y poder tú y yo cada día conocerlo más a Él. Tengo una frase que quisiera mostrarles en esta tarde y espero que está acá, es de el pastor Tim Keller. Dice, la gente contemporánea tiende a examinar la Biblia, buscando cosas que no puedan aceptar, pero los cristianos deberíamos invertir esa tendencia, permitiendo que la Biblia nos examine a nosotros, buscando cosas que Dios no puede aceptar. Lleva un poco de pensamiento, lleva un poco, si usted almorzó y comió, o sea, le va a ayudar a entenderlo. Pero si está un poco flojo, quizás no lo entienda. Lleva un poco de pensar y de analizar. Dice, la gente hoy en día se acerca a la Biblia a ver qué aceptan y qué no aceptan. ¿Les ha pasado? Yo no acepto esto. No, yo leí esto y no lo entiendo y como entiendo no lo acepto. Cuando realmente es Dios quien tiene un listado interminable de cosas tuyas y mías que Él no aceptaría. No las acepta porque Él es santo. Entonces no es cuestión de tú y yo poner a Dios en el asiento del acusador. Somos tú y yo los que necesitamos, merecemos ser acusados y juzgados justamente, pero a cambio nos ha dado gracia, porque hemos roto la ley de Dios, hemos quebrado los mandamientos. Hermanos, cuando uno está evangelizando, una vez aprendí algo que me ha ayudado muchísimo. Te pueden decir, yo no creo en Dios porque eso eres tú quien decidiste seguir ese camino. Yo tengo mi vida y mi vida soy yo y no necesito a Dios. Ahora, usted fácil puede ponerle una ley. Bueno, ¿quién dijo que robar? O sea, entonces me imagino que tú robarás bastante. Sencillo, algo sencillo, robar. Tú robarás. No, yo no robo. Y esa ley de no robar es una ley inmoral. ¿Quién la puso? Sencillamente pregúntale así. ¿Quién te dijo que no robaras? No, eso es malo, se ve. Pero ¿quién dijo que es malo? No fue el Estado. Es que eso es una ley que está puesta desde el principio de la creación. Dios ha establecido la ley para que este mundo viva conforme a ella. Pero hemos quebrado la ley. Por tanto, nos hacía falta un redentor, Jesucristo el Señor. Alguien que en lugar de sentarnos en el asiento de los acusados, nos ponga Él mismo, se sentara y tomara nuestro lugar. Hermanos, esa gracia, ese paquete es parte de la piedad y la vida que nos ha sido dada. No es que tú te acerques a la Biblia a escoger y a no escoger lo que quieras. No, es que Dios cuando nos mira tiene un listado interminable de cosas que no le agradan, pero por amor y por su gracia no nos ha exterminado con un rayo ni nos ha fulminado. Él es soberano, Él es suficiente grande para fulminarnos en cualquier momento. Pero también está lleno de gracia y compasión, ¿verdad? Y está lleno de gracia y compasión para alargarnos los días, alargarnos más los días y darnos misericordia. Él es más que suficiente. Y Pedro está diciendo todas las cosas que necesitas para permanecer y perseverar hasta el fin. Cristiano que estás en esta tarde,
las tienes. Las tienes. Tenemos al Espíritu glorioso de Dios, que nos da discernimiento, que nos unge. Tenemos su palabra por los siglos de los siglos. Tenemos la fe que es capaz de mover montañas. Hermanos, Dios nos ha dado suficiente arsenal para tú y yo perseverar en este camino. Se ha agudizado el calor del horno, sí es verdad. Es verdad que hoy en día uno mira para aquí, miras para allá y uno dice, ¿para dónde voy a ir? Han aumentado los precios de todo. Sí, también es verdad. Que no puedes tener los sueños que pensabas antes, las cosas, ok. Tenemos más de lo que merecemos. Escucha, hermano. Hace poco escribí una nota y creo que la compartí, me parece. Que a veces hemos llegado al punto donde no tenemos todo lo que queríamos, pero no nos damos cuenta que tenemos más de lo que merecemos. ¿Les ha pasado a ustedes eso o soy yo el único marciano acá? ¿Verdad? Que digo, bueno, el listado, el checklist que tenía yo para este año se cumplió a un 50%. ¿Eso va a traer insatisfacción? ¿Eso va a traer algún tipo de rencor para con Dios o algún tipo de frustración? Eso nos lleva a algo que es un valor que vale, uno de los valores del cristiano que es oro y es un diamante, es el agradecimiento. La gratitud, ser agradecidos con el Señor. Porque nos ha dado más de lo que tú y yo merecemos. Pedro nos dice, todo nos ha sido dado para la vida en este mundo y para la piedad. Para la vida habla de tu vida horizontal y la piedad habla de tu vida vertical para con el Señor. Todo nos ha sido dado. No hace falta un nuevo profeta, alguien que venga a añadir algo nuevo. No hace falta. Dios nos ha dado todo. Y lo que venga ahora es para afirmarnos, es para animarnos, confrontarnos, estimularnos, empujarnos a seguir al Señor. Si tiene que ser un hermano, gloria a Dios. Si fue el día de alabanza, gloria a Dios. Si fue este siervo acá, también gloria a Dios. Si fue su esposa, su cónyuge, su suegra, su mascota, quien quiera que sea, pero que venga para animar a usted a su fe, hermano, Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que tú y yo a veces no escuchamos y estamos ciegos. Pero Dios nos quiere hablar todos los días. Dios nos quiere hablar todos los días. Hermanos, Dios nos quiere hablar todos los días. No escucho ningún amén. Dios nos quiere hablar todos los días. Dios no quedó mudo cuando Pablo murió. Dios no quedó mudo cuando Pedro fue crucificado boca abajo. Dios no quedó mudo cuando Juan murió de viejo en la isla y escribió Apocalipsis. Dios continúa hablando. Y cuando Él habla, el corazón del hombre es compungido, es tocado y es llevado más a Él, acercado más a Él, más tú y yo tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que venir más a Él. Dice Pedro después en el versículo 4, dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahora dice algo interesante. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Si Pedro se quedara ahí donde dice grandísimas, preciosas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, y no dice esto, parte segunda, es un problema. Porque entonces esto significa que cualquiera puede ser parte de esto. Pero él dice después, esto es para los que han huido de la perversión y la maldad y las pasiones de este mundo que te llevan ¿a qué? A una vida inmoral. O sea que Pedro está diciendo, esto es para los que están caminando en el Señor y han escapado
de las pasiones mundanas de este mundo. Básicamente, has escapado del dominio de Satanás. Amén. Has escapado de su dominio. Porque ese es lo que él quiere. Pero lo que pasa es que estas cosas que Pedro dice, huido de la corrupción que hay en el mundo, eso hoy, si este mundo podría borrar esa parte, la borraría. Porque lo que hoy en día, lo que la palabra llama corrupción, este mundo hoy en día le llama, lo aplaude y dice, eres tú, sé libre, siéntete bien contigo mismo, tú eres dueño de usted mismo, eres dueño de ti mismo. Pero la palabra de Dios ya está plantada, ya está dicha, y ha llamado bien a lo que es bien acorde a Dios, y ha llamado mal o pecado a lo que es pecado acorde al Señor. Lo que nos toca a ti y a mí es perseverar en el Señor y predicar el evangelio a cada hombre, mujer y niño. Y tener amor, porque esta obra no es tuya, esta obra es del Señor. Pero hermano, quiero que sepas que el arsenal de Dios está para ti, para que camines en el Señor y no camines fracturado ni camines fragmentado. Hay una frase de un historiador cristiano y teólogo llamado Justo González. Tiene innumerables libros y libros buenísimos sobre la iglesia, la historia. Algunos son con imágenes y todo. Justo González tiene una frase bien antigua que dice, la iglesia, creo que está aquí. ¿Tenemos ahí, Sari? Dice, la iglesia debe ser una, porque una iglesia fragmentada no es de mucha ayuda en un mundo fragmentado. La iglesia debe ser una, porque una iglesia fragmentada no cumple mucha función en un mundo que ya está fragmentado. Una iglesia rota, que murmuran unos de otros, que se destruyen unos a otros, no hace mucho, no se nota mucho en medio de un mundo que lo que viven es así. Murmurando unos de otros, alegrándose con el otro cuando... Hace poco leía una frase, dice, nos engañamos tanto a nosotros mismos que nos alegramos cuando otro es bendecido hasta el punto que no sea más bendecido que yo. Nos alegramos cuando a otros las cosas les van bien, pero cuando ya sobrepasa y tiene más de lo que tú tienes, entonces ahí comienzan otras cosas a pasar. Debería haber también gozo, pero no es así. No es así. La iglesia debe ser una. Una iglesia en unidad, en amor, en respeto unos con otros, en respeto matrimonio con matrimonio. Los hombres honrar a las semanas. Las semanas orar al Señor para que más semanas lleguen al conocimiento de Jesús. Los hombres de la iglesia ver los hijos de los hermanos como sus sobrinos y abrazarles en el día que los ven en la iglesia, para que sus hijos vean que no están yendo a la iglesia de su papá y su mamá, sino están yendo a la iglesia donde también hay otros hermanos que también le aman y le aprecian. Para que sus hijos no vean que están yendo castigados a la iglesia, ni que es la iglesia ni que es el trabajo de su papá. Porque los niños también pasan miles de pruebas que usted no pasa porque usted está en otra edad. Y si usted las cosas las analiza de forma diferente a alguien de 15 años. Así que si para usted es difícil permanecer en el evangelio muchas veces, cuanto más para un niño o un adolescente de 13 a 17 años. Hermanos, seamos una familia de fe. Seamos una familia de fe. Hermanos, ama a tu hermano, aunque sea diferente. Aunque hagamos un día una cena y te ponga picante, ámalo. Ámalo en el Señor. Hermanos, a veces nos molestamos por cosas que no son necesariamente morales o inmorales. Nos molestamos de una forma tan grave por cosas que no son pecado como tal. Cosas sencillas. Y podemos quebrar, lacerar una relación.
amémonos. Aquí hay una diversidad cultural tremenda. Hay 8 naciones. Gloria a Dios por eso. Pensamos las cosas diferentes. A veces vemos muchos puntos diferentes. Si estás en un tema de conversación, sea, no sé, de casa, de vivienda, negocio, y el hermano te plantea otra postura diferente, está bien. No estés amarrado ahí. ¿Sabe? Son cosas. El amor cubrirá multitudes de faltas. Pero si somos una iglesia sólida que nos amamos en el Señor y el amor de Dios es no negociable entre nosotros, hermanos, y el respeto unos a otros, hermanos, vamos a ser una iglesia sólida. Y va a pasar lo que hasta ahora pasando, que estamos creciendo, nueva familia, nuevos miembros. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que queremos hacer, impactar a este mundo con las buenas noticias del Evangelio. No queremos ser una iglesia fracturada. Ya este mundo está fracturado. No queremos ser una iglesia dividida. Ya este mundo está dividido. Queremos ser una iglesia que tiene respuesta bíblica para cada problema. Problemas de estrés, de ansiedad, de insomnio, problemas de enfermedades, problemas de divorcios, problemas de adicciones, problemas de consumos de sustancias. Queremos ser una iglesia que tiene respuesta para esas cosas a través de la palabra. Amén. A través de su palabra. Y que Dios nos use para impactar este condado para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Pónganse esta tarde de pie para juntos orar al Señor.